reflexión que veníamos haciendo, los elementos que en este momento voy a presentarles, quisiera que los recibieran ya como una descripción que comienza a echar luz sobre los cómo de la formación. Todavía hay algunos qués, pero comienzan a aparecer los cómo. Un señor cura muy trabajador allá en la zona sur de la Ciudad de México le decía al vicario de pastoral hace algunos años: mira, padre, desde que comenzó esto del sínodo me ha costado mucho trabajo comprender el qué queremos, el qué quiere lo. Bueno, sí, mejor. Ha costado mucho trabajo comprender el qué, pero ya ahí voy entendiendo el qué. Dice, y con un poco de esfuerzo, hasta en ratos te entiendo algunos cómo. Pero le decía este señor cura, pero por favor, apúrate para darme con qué hacerlo. Y es que en ratos en el trabajo pastoral cotidiano, uno quiere, como se dice vulgarmente, quiere el remedio y el trapito, ¿no? Porque hay mucho que hacer, hay muchas personas que atender, y entonces iniciar procesos sin tener las herramientas cuesta mucho trabajo. Entonces a veces lo primero es tener claras las ideas, y muy claras, y hacerlas convicciones, porque no basta con comprender las ideas, sino también hay que agarrarlas con el corazón y convertirlas en convicciones. Debemos estar convencidos de que la Iglesia que nos ha iluminado el concilio realmente es capaz de enfrentar los desafíos que hoy tiene la evangelización. Pero esa Iglesia como realidad del Espíritu que se convierte en pueblo de Dios y en cuerpo de Cristo, esa Iglesia requiere un camino progresivo, gradual, para ir afianzando esa vivencia. Eso se gesta en lo que estamos llamando formación de agentes. Pero con mucha claridad, un padre me decía ahorita en el receso, pues quizás conviene que recordemos que estamos hablando de bautizados, y que todos los bautizados, independientemente del carisma y de la vocación que tengamos en específica, todos los bautizados requerimos constantemente evangelizarnos, todos. El evangelizador que no se evangeliza constantemente va a ser incapaz de transmitir el evangelio. Entonces, ese es el proceso del que estamos hablando, ¿no? Por eso es que Aparecida habla de que la formación tiene que ser continua y permanente, porque siempre el amor de Cristo nos supera, siempre en ese seguimiento del Señor, su entrega, su caridad,
su amor gratuito nos supera. Y entonces el evangelizador tiene que estar constantemente evangelizándose. Los itinerarios de formación quieren ayudar a que ese evangelio vuelva a renovar el corazón, a darnos vida nueva. Bueno, voy a regresar a extraer unos elementos del capítulo 6 de Aparecida para reforzar nuestros puntos de partida en este proceso. Y específicamente estoy ubicado en los números 289, 290 y 291, donde los obispos nos hacen unas propuestas concretas para renovar la iniciación cristiana. Y entonces dicen esto, que el punto focal de la evangelización y por lo tanto de la formación de agentes tiene que ser el encuentro personal con Jesucristo. Y entonces recurren a la memoria de las primeras comunidades y dicen los obispos: la experiencia en las primeras comunidades cristianas era de un acompañamiento personal de aquel que quería acercarse a la comunidad cristiana, un acompañamiento personal y un testimonio dado, perdonen la redundancia, pero solamente así se entiende, un testimonio dado por verdaderos testigos. Entonces, no eran platicadores de que te voy a platicar, no, te voy a dar testimonio de mi experiencia, de mi vivencia. Y entonces se establece un rasgo característico en la transmisión de la fe y que marca también la vivencia de la formación para todos los bautizados. Entonces, cuando hablamos de formación, no hablamos de un conocimiento frío, ajeno a nuestra vida, sino hablamos de un conocimiento que es experiencia de vida. Y por lo tanto aquí está un llamado a todos los que participan de este servicio al Evangelio, para siempre tener mucha seguridad, mucha confianza en su propia experiencia de Cristo, porque eso no es casual, es el Espíritu de Dios el que va guiando al bautizado, al discípulo, para convertirse en misionero. De ahí el binomio que utiliza Aparecida, ¿no? Discípulo, misionero. Y entonces esto comienza a configurar en el cimiento cuál es una piedra de apoyo fundamental para cualquier itinerario formativo. Si no hay ese encuentro personal con el amor de Cristo, con la persona de Cristo, no hay sustento para la fe. Esa fe no va a dar fruto, no va a tener una progresión. Y entonces, basado en eso y en esa recomendación que hacen los obispos para la iniciación cristiana, les debo recordar por qué es importante ese encuentro personal con Cristo para el evangelizador. Porque ese es el punto de partida para luego entrar en contacto
con aquellos que necesitan del Señor. ¿Y quiénes son los destinatarios? ¿Quiénes son aquellos a los que debemos dirigirnos? Todos son interlocutores para el Evangelio. No hay nadie que podamos excluir. Fíjense la exigencia tan grande que tiene la misión recibida, la misión que compartimos de Cristo. Porque si todos son destinatarios del Evangelio, ahí es donde tiene toda su fuerza el que seamos Iglesia Católica, el que mantengamos una apertura fundamental hacia todos. No nos podemos dar el lujo de discriminar a nadie, de excluir a nadie. Hemos recibido una riqueza que está destinada a llegar al corazón de todos. Es un compromiso muy grande y una conciencia que también debe ser impulso para el evangelizador a seguirse formando en Cristo, porque este es el horizonte de la misión. Ahora, en el documento de Aparecida y expresamente en este capítulo 6, se habla de niveles de formación y de etapas para cada nivel. Brevemente, como si lo estuvieran visualizando en su mente, traten de ubicar estas etapas generales que les menciono. En primer lugar, la evangelización fundamental, es decir, nuestra primera experiencia de Dios y de Cristo, nuestra primera experiencia de comunidad e incluso de servicio. Este nacimiento de la fe que casi siempre se da en la familia, en la parroquia, en nuestro grupo primigenio. Y entonces esa etapa de evangelización fundamental, donde está la iniciación cristiana, cuando está endeble, cuando no se ha recibido adecuadamente, deja al bautizado en un gran problema, porque entonces, aunque está bautizado, no está evangelizado. Quizás ahí tenemos el mayor porcentaje de los bautizados en toda la iglesia, y aquí en México es muy claro eso, ¿no? O sea, hay muchas personas bautizadas, pero muchos de ellos no evangelizados ni conscientes de su fe. Entonces, ahí ya tenemos una gran vertiente que requiere de un tipo de formación, que pide que la comunidad cristiana llegue a estos hermanos casi con un sentido catecumenal, porque a pesar de que recibieron el sacramento, no han sido conscientes del sentido de ese sacramento ni de sus consecuencias. Después, en ese mismo afán de ir aclarando cómo, si bien todos son interlocutores del Evangelio, hay distintos niveles de formación, vendría el momento de la formación de los que ya han tenido esa primera experiencia de encuentro con Cristo y manifiestan el deseo e incluso lo expresan: oiga, Padre, yo quiero hacer algo más, yo quiero servir en algo. Y entonces esa primera experiencia de fe hay que fundamentarla, hay que hacerla más sistemática, y entonces vendría la formación básica,
de tal manera que ese discípulo que está en ese esfuerzo de seguimiento de Cristo vaya paulatinamente convirtiéndose en apóstol y descubriendo el sentido de ser apóstol. Y una vez que se va fortaleciendo y confirmando su fe y su adhesión a Cristo y su adhesión a la iglesia, entonces ya viene el distinguir su carisma y vendría la formación específica para los servicios y ministerios. Y aquí, estas etapas que les estoy describiendo, estoy hablando de la comunidad en general, ¿sí? Y entonces vamos comprendiendo cómo no es un solo itinerario, sino son distintos itinerarios en distintas etapas y en distintos niveles. El encuentro con Jesús es uno, pero la profundidad y el orden, la sistematización con la que se va revisando es diferente. Y fíjense que a veces en la experiencia parroquial, por no distinguir estos itinerarios y estos niveles, resulta que los bautizados, especialmente laicos dispuestos a servir en la evangelización, no crecen mucho, porque tienen esta experiencia de que les ofrecemos una formación ocasional y a veces no adecuada a la gradualidad que van necesitando. Y entonces es la experiencia de que van picando por un lado, van picando por otro, y en experiencia de 10, 15 años, un bautizado laico, bautizada laica, resulta que ha tenido la fortuna de escuchar a gente muy especializada, porque fue a un congreso especializado en Biblia, pero por otro lado, cuando en el servicio que da es confrontada sobre el fundamento de fe, se siente que las piernas le tiemblan, ¿no? Porque no se siente segura. Entonces, es muy importante que en la comunidad cristiana, en la iglesia local, vayamos aclarando los itinerarios de formación. ¿Para quién es este itinerario? ¿Dónde comienza? ¿Qué etapas tiene? ¿Dónde termina? ¿Cuál es el perfil de ingreso? ¿Cuál es el perfil de egreso? Y que esto embone perfectamente con el plan pastoral. Si yo necesito, en el proceso de una construcción, llega el momento de que intervienen los carpinteros, pues entonces carpinteros, ¿no? Y no voy a traer a los yeseros, se necesitan los carpinteros. Pues en el proceso de evangelización también, nuestras comunidades tienen una grave carencia para dar ese acompañamiento evangelizador en los distintos momentos de la vida. Por ejemplo, una laguna muy común es quejarnos de que después de la primera comunión desaparecen como por arte de magia los niños o adolescentes. Pero preguntémonos más bien, ¿qué les estamos ofreciendo a los adolescentes? ¿De qué manera estamos acompañando a los matrimonios que tienen hijos adolescentes? Obviamente, si yo pongo a esta catequista de mucha experiencia, pero ya viejita, a cuidar a un grupo de adolescentes, pues esos adolescentes no van a durar ni una semana ahí, ¿no? Y la pobre viejita va a entrar le va a subir la presión y le va a dar depresión, ¿no? ¿Sí? O sea,
si de veras la comunidad cristiana quiere hacer un proceso continuo de evangelización, tiene que preparar agentes adecuados para atender a los adolescentes que ahorita están así, ¿no? Y tendríamos que ser capaces de formar equipos que orienten también a los padres de familia que en ratos con sus hijos adolescentes ya no saben qué hacer, ¿no? Los llevan a aprender karate y a andar en bicicleta y a jugar no sé qué cosa para ver si así se cansan y los pueden dejar dormir en la noche, ¿no? O sea, la experiencia de la comunidad cristiana que acompaña y evangeliza tiene muchas lagunas actualmente, muchas. Tan solo pensar en el matrimonio. En la Ciudad de México, no sé aquí en Puebla, pero en la Ciudad de México la estadística está que el 35% de los matrimonios se están separando en los primeros 5 años de matrimonio. Y díganme, y esa es la pregunta que nos estamos haciendo allá, ¿y cómo estamos acompañando a esas parejas jóvenes? Entonces el párroco dice, oye, pero tranquilo, pues, si apenas puedo con lo que tengo y tú quieres que acompañe a los adolescentes y a los matrimonios jóvenes y no sé qué otro está en la lista. Obviamente el párroco no puede hacer todo eso. Entonces fíjense, abordar la formación de agentes nos coloca a los pastores en la necesidad de reubicar nuestra verdadera función, y de hombres orquesta pasar a darle más solidez y solvencia a nuestra labor para promover a una comunidad completa que evangelice. No puede hacerlo el párroco solo. Y entonces fíjense, esta misma reflexión hace ver que la formación de agentes es un tema que urge que retomemos de una manera profunda y ordenada, porque de eso depende que la comunidad se haga en su conjunto más capaz de evangelizar. Por tanto, yo les pido a cada uno, según su ubicación y su ministerio, vayamos sacando las consecuencias de esto, por lo menos las primeras consecuencias, si no alcanzamos a visualizar todo. Cuando una iglesia local hace el esfuerzo de ordenar la formación de agentes, no solo la de los ministros ordenados, también esa, sino la de todos los agentes, entonces también resulta una luz muy adecuada. ¿Por qué? Pues porque al hacer y clarificar los itinerarios se ve la necesidad de que se necesitan las herramientas, los subsidios. Y cuando se van teniendo los subsidios para las distintas etapas y niveles, entonces el pastor, comenzando por el pastor, comienza, porque tiene ahí enfrente los subsidios, comienza a tener una visión de conjunto. Qué difícil es lograr una visión de conjunto, ¿eh? Y no es mala voluntad de nosotros, sino lo que pasa es que siempre estamos apurados con las urgencias, siempre es para hoy y ahorita, ¿no? Y entonces nos cuesta mucho trabajo ver a distancia, ver el conjunto, ver a mediano plazo. Y entonces este esfuerzo de abordar la formación de agentes nos va a dar una luz muy interesante para comenzar a tener una visión de una evangelización integral y de un proceso en donde no solamente todos participan, sino todos son necesarios, porque el Espíritu les ha dado dones que la comunidad necesita.
Y entonces, según los dones recibidos, será tu itinerario de formación para que te unas a este cuerpo de Cristo y podamos funcionar verdaderamente como el cuerpo del Señor para anunciar su presencia de amor. Entonces, si quieres pasar la siguiente. El mismo capítulo de Aparecida hace referencia a estas características de los itinerarios formativos que ya don Víctor estuvo mencionando desde la presentación, desde el saludo, y cómo debemos desentrañar el sentido de esas palabras para ir sacando las conclusiones de por dónde se abre el camino en el que debemos ponernos. Entonces habla de que esa formación tiene que ser diferenciada. Yo creo que esto parece obvio, pero no lo es tanto, porque en nuestra práctica pastoral frecuentemente no diferenciamos. Yo no sé aquí si haya presentes muchos catequistas. ¿Hay catequistas? Y les ha tocado esa experiencia, a lo mejor de urgencia, que el párroco los puso a atender un grupo en donde estaban revueltos grandes y chicos, medianos y ancianos, ¿sí? O sea, por ejemplo, son pocas las parroquias que han establecido ya un trabajo serio de catequesis de adultos. Y como no tenemos catequistas de adultos, pues casi siempre el párroco, cuando hay una necesidad de esa naturaleza, pues ¿a quién recurre? Pues a los que hay, ¿no? Todos los mismos catequistas de niños van con los adultos, ¿no? Y entonces, ¿cómo lograr que se capte que no solamente el lenguaje es diferente, sino las actitudes deben ser diferentes? ¿Cómo captar que el adulto tiene otra problemática? ¿Cómo hacerles claro que la pedagogía con los adultos es distinta que con los niños, ¿no? Pues eso solamente formando, diferenciando los itinerarios de formación. Y entonces se va iluminando poco a poco lo que los obispos en el documento de Aparecida dicen en 3 números muy densos. Tenemos que ir como desglosándolo para ir sacando las consecuencias de lo que implica aplicar ese itinerario, ese programa, ese trabajo de la formación de agentes aquí en esta iglesia local. Dice que debe ser integral. Aquí hay algo muy importante, ¿no? Y que les digo, no sale a relucir de manera obvia. El que los obispos diferencien las distintas dimensiones de la persona es primero para ver la riqueza que implica cada persona. Y ojalá aquí esto nos resuene no solamente en los oídos, sino en el corazón. El principal patrimonio, el principal recurso con el que cuenta la iglesia son las personas. Y lo vuelvo a decir porque esto tiene consecuencias muy fuertes. Nuestro principal patrimonio son las personas, porque cada persona bautizada es porque el Señor la trajo. No está aquí por casualidad nadie. Y el que estemos convencidos de que las personas son el principal patrimonio influye decididamente en el tipo de formación que estemos optando,
que queramos construir. Porque entonces, si lo primero son las personas, entonces voy a estar mucho más atento, para comenzar, mucho más atento de quienes forman parte de mi comunidad. Desgraciadamente, la Iglesia Católica, por el número de personas que hay que atender, hemos llegado a pensar que la pastoral de masas es la única manera de salir adelante. Y no es así. No es así. Solamente puede haber evangelización si hay un contacto personal, si hay un encuentro personal. Pero solamente va a ser posible esta evangelización personalizada si toda la comunidad se convierte en agente de evangelización. Entonces, afirmar las dimensiones de la persona tiene consecuencias muy grandes en el trabajo de formación. Los obispos dicen que tiene que ser querigmática. ¿Cómo vamos a entender esto? ¿De qué manera va a notarse que es querigmática o no? Lo querigmático, lo que significa el primer anuncio, el primer testimonio de lo que Cristo está moviendo en mi vida, siempre es espontáneo, siempre manifiesta aquella chispa, ¿no?, de la persona, ¿no? El testigo de Cristo, cuando está dando ese primer anuncio, va impregnado, ¿no?, de su persona, de su alegría, de su frescura. Pues, ¿no les suena que a veces nuestro mensaje en la iglesia ha perdido esa chispa? Nada más a una le sonó que sí. Sí. En ratos resulta que nuestras pláticas hasta aburridas son, ¿no? A lo mejor porque pues ahí está de por medio también toda una visión. A veces también nos falta preparación, pero a veces también una visión que no alcanzamos a recuperar el sello querigmático del proceso evangelizador, ¿sí? Y sobre todo porque se dan ustedes cuenta cómo es importante lo que decíamos antes en la otra intervención, cómo es importante rejuvenecer la presencia del Señor en mí, porque eso es lo que le da la fuerza al anuncio o cualquier testimonio que pueda dar, ¿no? Que el Señor esté presente, que su espíritu me esté moviendo. Obviamente no todo es improvisar, ni todo es espontáneo, ¿no? Después habrá que fundamentar, habrá que establecer todo un proceso sistemático que nos ayude a afianzar la fe que hemos descubierto, la presencia que hemos descubierto. Pero ¿cómo es importante que nuestras comunidades recobren esa fuerza querigmática en la evangelización? Aquí se repite lo que habíamos comentado un poco antes en la mañana. Es necesario que este proceso de formación lo entendamos como permanente, y es que la palabra proceso, la palabra itinerario, habla de varias estaciones, de varias etapas, no de un mensaje ocasional, porque el ser humano necesita de procesos de maduración. A veces se tarda toda la vida una persona para encontrar a Dios, para encontrar a Cristo en su vida. Y entonces
la comunidad cristiana y la parroquia, que es como la estructura fundamental básica de nuestra organización pastoral, debería de convertirse, como dicen los obispos en Aparecida, en escuela de comunión, en escuela de evangelio. Y escuela no en el sentido de pizarrones y bancas y maestros, sino escuela en el sentido de valorar profundamente este compromiso de transmitir la fe, de transmitir lo que es la razón de nuestra alegría, la razón de nuestra salvación, ¿no? Entonces, pues hay parroquias que están muy bien organizadas y los hermanos presbíteros saben que esto yo lo digo pues también pensando en realidades que yo he vivido, no es juicio a nadie, ¿no? Pero a veces nuestra organización parroquial es más como lugar de servicios religiosos, más que como lugar de evangelio. Entonces todo está muy bien estipulado y muy bien organizado, ¿no? Sobre todo las tarifas, ¿no? Pero ese extremo en el que caemos es precisamente porque necesitamos entrar en este movimiento de conversión pastoral, en donde la lógica es otra, ¿no? La lógica que nos mueve es la inquietud por evangelizar, esta urgencia de la que habla San Pablo, ¿no? Ay de mí si no evangelizo, ¿no? Y entonces los estereotipos se rompen, ¿no? Todo lo caduco se cae solo, ¿no? Y debemos tener la valentía, ¿no? La osadía de hacerlo. Se convierte entonces la formación en respetuosa de los procesos, así como arrepentimiento constante. Allí en el centro de la Ciudad de México quedan 2 o 3 iglesias que tienen horno de microondas y preparan las comuniones en 3 semanas. Es una vergüenza que párrocos de Nesa, de Ecatepec, de Chalco llamen por teléfono para preguntar: oigan, mis feligreses se fueron para allá porque ustedes allá abaratan más el asunto, ¿no? O sea, son realidades que nos hablan de esta falta de respeto a los procesos de maduración de una comunidad, y que cuando hablamos de formación de agentes debemos tenerlo presente, esta problemática, porque si no tenemos claro entonces para qué queremos formar a nuestros agentes. Eso habla de esta capacidad que tenía la comunidad primitiva de acompañar la fe naciente, de acompañar a los que el Señor iba poco a poco conquistando. Y debemos recobrar aquí hace 3 años que me tocó también la suerte de venir a compartir con ustedes. Escuché mucho esa palabra acompañamiento de los hermanos que trabajan en la sierra, ¿no? Y se establece pues toda una psicología, toda una pedagogía del acompañamiento, que es parte sustancial en el proceso de formación de agentes. Pasa a la siguiente, por favor. Completando esto que acabamos de decir, los obispos hablan de criterios fundamentales. Ya te pasaste. En donde si todos son interlocutores del Evangelio, entonces todos estamos llamados a ser discípulos misioneros, y todos deberíamos estar dispuestos
a este sentido de gradualidad, respetando el proceso de fe de las personas, ¿no? Y nosotros mismos viendo en qué nivel de formación estamos para seguir profundizando. Conviene pues que esta orientación de los obispos la vayamos teniendo presente para el trabajo que ahorita se va a abrir, porque fíjense que sí modifica mucho de nuestra práctica pastoral habitual. Pon la que sigue. Y entonces, uniendo estos elementos con los que habíamos hablado primero, aparecen algunas prioridades que ustedes también pueden ir ya seguramente concluyendo otras prioridades en base a su propia experiencia, ¿no? Primero es indispensable que si queremos una iglesia misionera, formemos para la misión, formemos para esa acción misionera. Y si queremos que esa misión sea permanente, es indispensable que la formación lo sea, sobre todo entendiendo que necesita el evangelizador evangelizarse constantemente. Y por lo tanto, comenzando por la parroquia, debería haber esta visión de ir estructurando a las personas en sus itinerarios de formación para formar equipos, para ir estableciendo itinerarios en los cuales esos equipos se van a ir preparando. Y yo creo que cada zona, cada región tiene prioridades pastorales. Obviamente todo es importante, pero hay algunas cosas más urgentes y prioritarias. Bueno, pues por ahí se tiene que responder con los itinerarios de formación según esas prioridades. Pasa la última. Hace rato cuando mencionábamos lo de la convocatoria del sínodo, les decía que eso da la posibilidad de tener una visión a mediano y a largo plazo. También para los procesos de formación hace falta esa misma visión de mediano y largo plazo. Este trabajo de la formación de agentes requiere de herramientas, pero hay que tener claro, porque a veces absolutizamos los subsidios. Los subsidios no sustituyen al plan pastoral. O sea, el plan pastoral es la rectoría, ¿no? Para el camino que se está emprendiendo. Y los subsidios se van a convertir solo en la herramienta para mantener esa dirección. Y aquí la experiencia que les hemos compartido en otros momentos que hemos estado batallando ahí en la Arquidiócesis de México es la gran esperanza que ha aparecido al convertirse muchos agentes laicos en multiplicadores de la formación. Incluso poco a poco se ha ido apareciendo y ha ido conformándose la base para hablar de un ministerio de la formación, es decir, de aquellos que están dispuestos a acompañar a otros en su proceso de formación, sin sentirse maestros y que se la saben de todas, no, son acompañantes de otros en su encuentro con Cristo, ¿no? Que es propiamente la pedagogía de Jesús. Y aquí llegamos a un elemento que no debemos olvidar nunca, ¿no?
cuando hablamos de formación de agentes, una de las cosas en la que más deberíamos prepararnos todos los discípulos misioneros, todos los agentes de evangelización, es en captar y enriquecernos constantemente de la pedagogía que tiene Jesús cuando encuentra a una persona, cuando le habla al corazón. Y una riqueza única que tenemos en México, ¿no? La pedagogía de Santa María de Guadalupe, en donde se valora que el camino más profundo para evangelizar a alguien son los más sencillos. Y entonces a veces desconfiamos porque decimos, no, pero pues esta señora, ¿qué va a saber, hombre? O mira, este señor, pues es apenas. No, nunca despreciemos la fe sencilla. Y nuestros obispos en Aparecida reafirman eso al hablar de la religiosidad popular como la espiritualidad popular. O sea, nunca despreciemos la fe sencilla, porque con un poquito de itinerario formativo, ahí vamos a tener un líder evangelizador, porque hay fe, porque hay fe. Y yo creo que aquí en la Arquidiócesis de Puebla hay un potencial enorme. Por eso abordar el camino de la formación de agentes creo que va a traer muchos frutos, porque va a fortalecer la implementación no solamente del plan pastoral, sino el descubrir todos los dones que el Señor sigue sembrando en esta iglesia local. Yo les quiero animar a que el trabajo por la tarde le den mucha importancia. Se va a organizar el trabajo de grupos para profundizar en este tema y para pedir la aportación de todos en su propia experiencia. Entonces, procuren en ese trabajo inicial ponerle mucho empeño, muchas ganas, porque pues de ahí va a salir la principal orientación para esta asamblea. Muchas gracias.